Hola, muy buenas noches, buenas y felices noches, sobre todo para el aficionado cadista. Después de la tormenta siempre sale el sol. Después de esa oscuridad donde no se veía un futuro esperanzador, aparece el sol nuevamente en el horizonte y solamente por un partido de fútbol. Fíjese la grandeza de este deporte, que pasa un día de ser héroe a villano y de villano a héroe. Pero bueno, en definitiva, es lo que tenemos. Es el signo de aquellos aficionados del fútbol. Si no fuera así, Madrid y Barcelona, porque son los presupuestos más grandes, serían siempre los campeones, aunque ahora hay una diferencia abismal, pero en las otras categorías las cosas están muchísimo más igualadas. Y todo parece que tiene un nombre propio, o dos nombres propios, que conforman un solo equipo, un equipo de trabajo encabezado por Víctor Espárrago Videla y también a su lado su ayudante, su segundo, su consejero, su asesor, podemos llamarle como quieran, pero él tiene nombre propio también, Luis Gustavo Soler. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Cádiz, al Cádiz Club de Fútbol y también a nuestro programa de Solo Fútbol, porque ya han pasado 4 o 5 años, ¿no? Sí, casi 4 años que no estábamos acá por Cádiz y la verdad siempre con mucha ilusión de venir, así que muy contentos ahora de estar aquí. ¿Más descansadito? Sí, más tranquilo. Bueno, tranquilo por los resultados, porque Luis, cuando se produce el cese de Javi Gracia, se encuentra en Buenos Aires, Víctor Espárrago de vacaciones con su familia en Uruguay, en Montevideo, y se hace todo deprisa y corriendo. El domingo le dicen que tiene que viajar, llega el lunes a España, vía París, el martes a Cádiz, vía Barcelona, y fue una semana, podemos decir, posiblemente la semana más intensa o de las más intensas de tu vida, ¿no? Sí, seguramente, porque todo se definió prácticamente el domingo y ya viajamos por la tarde. Y bueno, el viaje fue muy problemático por el tema de que cerraron el aeropuerto de Barajas, por el tema de que hubo que ir a París primero, después en vez de venir a Madrid-Jerez, fuimos a Barcelona, de Barcelona a Sevilla, y ahí me vino a buscar Julio y me trajo sobre la hora de entrenamiento del día martes. Y después, bueno, toda la semana muy complicada, ¿no? Porque Víctor también estaba viajando y había que hacerse cargo de muchas cosas que siempre nos dividimos, ¿no? Así que, pero bueno. Y empiezas a entrenar. El martes a la mañana. Martes a la mañana. Arturo, ¿tenemos lista? Tenemos listo ese entrenamiento. Te hiciste cargo, viste, claro, de aquel equipo que el tándem Víctor Espárrago con Luis Soler dejaron en el año 2005, ahora en el año 2010 solamente quedaban Enrique, Fleurkin, Raúl López y uno más que de la Cuesta, eran los 4 futbolistas. Y Dani el portero. Con lo cual 5 de 25, quiere decir muchísimas caras nuevas. Sí, muchas caras nuevas y gente que uno no conocía mucho, pero bueno, la verdad que la actitud de los jugadores fue muy buena desde el primer día y ese lo utilizamos para conocer sobre todo los que no venían jugando asiduamente, así que bueno, hicimos un partidillo y eso nos permitió ir conociendo poquito a poquito los jugadores que teníamos a cargo. Empezaron con los partidillos primero, en ese primer entrenamiento, entre los componentes de la primera plantilla, pero con posterioridad se empezó a jugar también con los diferentes equipos de la propia entidad. El partido con el Cádiz B, con el Cádiz Juvenil, inclusive algunos futbolistas con el Barón de Cádiz. O sea que un poquito para conocer no solamente lo que era ya una tarea bastante ardua, conocer a los futbolistas profesionales, sino también para ir conociendo la base. Sí, uno quiere conocer un poco más el tema de la cantera, pero además creemos que el primer equipo necesita hacer fútbol, no mucho tiempo, pero sí 30 minutos el que juega habitualmente y 40-45 el que no juega, con los equipos del club, el Cádiz B, el Barón de Cádiz, los juveniles, para que hagan un fútbol más competitivo en semana y a su vez para que nosotros podamos ir viendo qué hay en la cantera y qué futuro tiene. ¿Cómo te encontraste la plantilla? Estoy seguro que te impresionaron después las nuevas instalaciones que empezaron a construirse cuando estabas aquí en tu anterior etapa. Había un proyecto,
una ilusión por tener una ciudad deportiva en condiciones y te encontraste con algo muy lindo, ¿no? Sí, la verdad que uno vino en el 2004 y no había nada. Había un solo campo para entrenar, vestuarios en deficientes condiciones. Cuando subimos a primera en el 2005 ya la cosa empezó a mejorar, se empezó a invertir dinero y se empezó a planificar. Pero lamentablemente al irnos en el 2006 no pudimos ver la ciudad deportiva terminada y ahora realmente me asombró. Disfruto muchísimo de entrenar ahí, tiene todo lo que nosotros necesitamos para trabajar y verdaderamente es una obra de primer nivel. Creo que hay pocos equipos que pueden tener esas instalaciones para trabajar y nos sentimos muy conformes, tanto Víctor como yo, por las condiciones que nos da el club para trabajar. Bueno, condiciones espectaculares, campos de entrenamiento, 2 de césped artificial, 2 de césped natural, pero hay una asignatura pendiente, te la habrán comentado cuando has llegado, la cantera. Están todas las infraestructuras más o menos hechas, pero el futbolista gaditano sigue sin emerger. Y yo creo que es un trabajo a largo plazo, creo que vamos a tratar de compartir algunas de nuestras ideas como para ayudar al Cádiz a que mejore, yo digo, la promoción de los futbolistas al primer equipo, ¿no? Porque uno puede detectar talentos, captar talentos para el club, tratar de mantenerlos por un montón de razones y después hay que planificar muy bien su proyección al primer equipo. Creo que seguramente hablaremos con Quique González para ver cómo están las cosas y en qué podemos colaborar, ¿no? Para que sea para el bien de todos, porque cuanto más futbolistas hay en la cantera, menos jugadores tenemos que estar buscando nosotros, menos inversión tiene que hacer el club hacia jugadores de afuera y bueno, y aparte el sentimiento de la gente de Cádiz de ver a su cantera defender los colores del primer equipo, creo que es muy importante, pero tenemos que estar muy seguros de que los futbolistas que hay pueden jugar en el primer equipo. Además, creo que ese es un proyecto a medio y largo plazo, porque Luis Soler en Argentina tiene un nombre, podemos decir, uno de los nombres más requeridos en cuanto a la infraestructura del fútbol base. Hablamos esa pirámide que se forma debajo del equipo profesional. Últimamente tuvo en Rosario Central, que justamente coincidió con Néstor Gorosito, que era técnico de la primera división de Rosario Central, y en tu haber está claro que los futbolistas van pasando por diferentes entrenadores, pero de lo más granados de Argentina, y hablando de jugadores de la selección nacional, han pasado por tus manos, bajo tu tutela. Sí, en diversos equipos hemos tenido jugadores de un gran nivel y jugadores que lógicamente están ahora en el primer nivel profesional, tanto en Europa como en la Argentina y en la selección. Caso Román Riquelme, Colochini, Cambiaso, Sorín, Placente, bueno, Lucho González, en fin, hay muchos jugadores. Pero yo creo que lo más importante en un club es eso, saber cuándo el jugador tiene que pegar el salto y pasar o de juveniles o del Cádiz B al primer equipo. Eso es fundamental, que no sea ni muy temprano ni tampoco muy tarde. Yo veo que acá los futbolistas se dicen jóvenes canteranos a los 22, 23, 24 años. En la Argentina, si entre los 18 y los 20 no pegas el salto al primer equipo, después vas a empezar a jugar en otros lugares, pero ya no a nivel primer equipo, ¿no? Y en el Cádiz de la época donde salían futbolistas, hablando antes, en el año 78, por aquella ley de los sub-20, que te obligaba a tener futbolistas menores de 20 años en la primera plantilla. Pero luego eran 2 los futbolistas. Lo que pasa es que en la primera plantilla había 5 o 6. Claro. O sea, la ley solamente te pedía 2. Quiere decir que se estaba trabajando y se estaba invirtiendo. Uno, porque había pocas posibilidades económicas, con lo cual se buscaba la rentabilidad en la cantera, porque no solamente te cuesta más barato, sino cuando haces un futbolista lo podés traspasar y todo ese dinero entra en las arcas del club.